Buenos días, iglesia. ¿Cuántos han venido verdaderamente a rendirle el culto al Señor? ¿Cierto? Creo que todos llegaron con esa misma intención. Vamos a ir, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 1, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Durante mucho tiempo, y lo estaba diciendo su palabra al inicio, Dios, habiendo hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando nosotros vemos esta palabra, empezamos a discernir cómo aún desde el principio de la creación, Dios ha hablado al hombre. Pero cómo desde el principio Él empezó a decirle a su pueblo, al pueblo de Israel: obedezcan mi palabra, obedézcanme, no volteen sus ojos a otros dioses. Y como a través de Moisés, aún desde Moisés, Él comenzó a decirles: si ustedes oyen atentamente mi voz y obedecen mi mandato, yo les bendeciré. Yo sé que ustedes han leído la palabra y recuerdan que Moisés, cuando estaba instaurando el tabernáculo, cuando empezaron a hacer la ofrenda, cuando empezó a mandar los mandatos, les decía: si oyeres atentamente mi voz. Y cuando hablamos de ese oyeres, en hebreo, ese oír significa obedecer. Entonces, cada vez que nosotros leemos en su palabra, si oyeres, quiere decir si obedeces, si pones por obra, si actúas, si no te vas en pos de, sino simplemente si obedeces mi palabra. Y todo el tiempo, durante no sé cuántos años, desde el inicio prácticamente de la creación, nos está diciendo: obedezca, obedezca, obedezca. Vamos a ir, por favor, a Primera de Reyes 17:1. Cuando Dios habla por medio de los profetas, el profeta tenía que tener ciertas características. Debía ser irreprensible para Dios, pero más que nada debía estar en la presencia de Dios todos los días. Debía estar todo el tiempo delante del Señor. No podía ser cualquier persona, no podía ser Pepito Pérez, por llamarlo de alguna manera. Tenía que ser un hombre irreprensible, porque iba a estar delante de la presencia de Dios. Es más, cuando el Señor se aparece a Moisés, Él dice que no podía siquiera levantar la mirada para ver la zarza. Tenía que estar tan purificado. Cuando Él sube al monte, ni siquiera podía llevar los zapatos que llevaba puestos. Él tenía que ir descalzo, porque era un lugar santo, era un lugar en donde posaba la presencia de Dios. Entonces, en ese caso, los profetas también tenían que ir irreprensibles para Cristo, tenían que estar tan llenos de ese espíritu para poder ir y llevar el mensaje que iban a llevar al pueblo. Por eso en Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías el tisbita era uno de los habitantes de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Todos debían, amén, sino por mi palabra. Entonces, cuando Elías se refiere a que tenía que estar, que le habla a Acab, dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, podemos escuchar atentamente su voz y podemos venir y traer el mensaje que el Señor quiere que traigamos a su pueblo. Si nosotros no podemos pretender salir a predicar o salir a llevar la palabra de Dios si antes no hemos estado delante de la presencia de Dios. Y vamos a seguir de aquí en adelante. ¿Qué decían los profetas?
Los profetas tenían 3 mensajes específicos. Si ustedes miran el Antiguo Testamento, hay profetas mayores y profetas menores. No porque el mensaje de los menores sea menos que el de los mayores, sino porque escribieron un poco menos que los profetas mayores. Entonces, cuando empezamos a estudiar esos profetas, lo primero que decían eran: sigan mis mandamientos. Ese era el mensaje que traían. Ustedes no deben volver sus ojos a otro Dios. Ustedes no pueden ir en pos de otros dioses. Ustedes deben obedecer mis mandamientos. Era el segundo mensaje. El primero era: sigan mis mandamientos. El segundo era cuando veían que el camino de los israelitas o el camino del pueblo iba yendo en pos de otros dioses, les decían: arrepiéntanse. No sigan haciendo lo que están haciendo. Arrepiéntanse, porque si no va a venir la ira de Dios. Y ellos probaron muchísimas veces la ira de Dios. Muchísimas. Los esparció, los dividió, los esclavizaron, hicieron cantidad de cosas, pero ellos aún así no habían agudizado su oído y no habían entendido la palabra de Dios. Y el tercer mensaje que todos los profetas traían era: tengan esperanza. Va a venir alguien que los va a liberar. Si ustedes miran Isaías, Malaquías, Oseas, Amos, cada uno de ellos, cuando empezamos a leer la Biblia con los ojos espirituales, empezamos a darnos cuenta que el mensaje claro que traen ellos es: viene Jesús, viene Jesús. Viene el Mesías, espérenlo, va a venir el Salvador, viene el Mesías. Pero aún así el pueblo es rebelde y duro de cerviz. Vamos a ir a Isaías 1, por favor. 1:4. Miren el mensaje que Isaías traía a su pueblo. Dice, Isaías 1:2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Amén. Cuando Isaías está diciendo esto, ¿ustedes cómo creen que se sintió Isaías en ese momento? ¿Y cómo iba a ir a llevar ese mensaje al pueblo? Y muchas veces nosotros aquí decimos: pero si es que yo llevo un mensaje así del que el Señor me manda, muy seguramente se van a ofender y se van a ir. No toquemos los ídolos de la gente, porque es que los toco y se van y no vuelven. Imagínense Isaías diciendo: no, yo mejor no llevo ese mensaje. Yo mejor me callo y no les digo que están haciendo lo malo delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros preferimos el evangelio de prosperidad? El evangelio que te dice: tranquilo, ven, diezma, pacta, que aquí te vamos a hacer el milagro. O venga y pacte por la sanidad, o venga y pacte por todo lo que usted necesita, y le tratamos el alma y le tratamos todo lo que usted necesita, pero de vida nada. El profeta necesitaba, era imperante ir y llevar el mensaje de Dios al pueblo de Israel, porque sabía que si él no hablaba, iba a venir también condenación sobre su vida. Pero más que la condenación de él, era la reverencia, era el respeto, era ese amor inalterable que tenían por el Dios Todopoderoso. Por eso la presencia de él, por eso ellos tenían que estar en la presencia de Dios todo el tiempo, porque no podían mentir. Yo no sé si ustedes se acuerdan de cuando Acab va a ir en contra de Israel, creo, no me acuerdo. Bueno, sí, Acab llama a los profetas. Y hay 400 profetas profetizándole y diciéndole: sí, ve a la guerra. Y uno, Ezequías, le dijo: no haga eso, porque se va a morir. Si usted vaya, se va a morir, no lo haga. Pero él prefirió escuchar la voz de los 400 profetas, porque nosotros preferimos escuchar la voz de la multitud que la voz de Dios. Cuando él va y obedece la voz de los 400 profetas, ¿qué pasó? Se cumplió la palabra que había traído Jehová por medio del profeta Acab. Salió muerto. Cuando
nosotros traemos palabra de Dios, profecía de Dios, que la única profecía es esta, se tiene que cumplir, y si no, seríamos mentirosos, no estaríamos siendo profetas verdaderamente. Entonces, cuando Isaías se para delante del pueblo y les dice esto, yo no me imagino qué más hizo, porque la verdad debe ser muy difícil. Si aún para nosotros es difícil pararse aquí y tratar de manejar en cierto modo que la gente no se ofenda, no sé cómo haría Isaías delante de todo el pueblo, diciéndoles: miren, ustedes son hijos de gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados. ¿Ustedes se imaginan nosotros diciendo eso hoy? Sería terrible. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. E Isaías 1:11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís aprestados delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuelvo e insisto, ¿ustedes se imaginan qué sentía Isaías en ese momento al ir y decirle eso al pueblo? Por eso muchos de ellos se rasgaban las vestiduras. Hubo uno que se arrancó hasta la barba, porque decía: ¿cómo puede ser que después de traer esta palabra, de que vean los milagros, las señales, los prodigios, todavía no volteen sus ojos a Dios? Todavía sigan siendo rebeldes, sigan siendo necios en sus propios razonamientos y se crean sabios en su propia sabiduría y desechen la palabra de Dios. En ese entonces la palabra de Jehová, que es Dios. Incluso el Señor les dice: el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Imagínense cuánto estaban ofendiendo a Dios, aún llevando holocausto, aún llevando ofrenda, aún llevando todo lo que supuestamente debían cumplir. ¿Cuántos de nosotros venimos aquí con esas vanas ofrendas? Porque llegamos aquí con apariencia de santos y cuando salimos de la puerta para allá, volvemos a nuestra misma carnalidad. Y no hablemos de conducta, porque yo sé que ustedes no roban, no matan, son intachables en conducta. Pero cuán inmundo traemos nuestro espíritu. ¿A qué huele nuestro espíritu cuando salimos de aquí para allá? ¿A qué huele nuestro espíritu durante toda la semana? Y venimos y pretendemos que el día domingo podamos venir y traer esa ofrenda agradable al Señor. ¿A qué huele esa ofrenda que traemos hoy domingo a nuestro Dios? ¿A qué huele su espíritu? Preguntémonos en esta hora. ¿A qué huele nuestro espíritu? Dice que el agua posada se daña, ¿cierto? Que cuando nosotros guardamos algo que tiene humedad, ¿a qué huele? A feo, ¿cierto? Que está muy guardado ahí, que nunca lo sacamos. Cuando lo abrimos, huele a moho, ¿cierto? ¿Qué pasa con nuestro espíritu de lunes a sábado? Lo tenemos guardado, cogiendo moho, y esperamos que el domingo poder venir y traerle esa ofrenda. Ustedes saben a qué le huele esa ofrenda. Y el Señor les dice al pueblo de Israel, ¿no? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar vuestros atrios? Dios no se complace en holocaustos, ni en holocaustos, ni en víctimas, aún ni en ofrendas. Él se complace en que obedezcamos su palabra. Dice: sacrificio y ofrenda no quiero, obediencia quiero. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros. ¿Obediencia a qué? A su palabra. A eso es a lo que debemos obedecer. Vamos por favor a Isaías 65:2. Dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por un camino no bueno en pos de sus pensamientos. Y durante todo, solamente el 2, y durante todo el Antiguo Testamento, cuando ustedes ven los profetas, él dice lo mismo: duros de cérvix,
no han entendido mi palabra y siempre van en pos de otros dioses. Vienen, me utilizan, consiguen mi favor y luego se dan media vuelta y ya no se acuerdan más de mí. Pero eres un Dios justo, clemente, grande en misericordia y tardo para la ira. Y aún así Él extendió su misericordia por miles y miles de años, porque estamos hablando desde la creación hasta el día de hoy. Él ha extendido su mano poderosa y ha tenido misericordia con cada uno que ha querido estar dentro de su palabra, obedecer su palabra. Vamos por favor a Isaías 43, 25. Y ustedes preguntarán, ¿por qué solo Antiguo Testamento? Porque la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. Y así como habló a nuestros padres, así habla a nosotros el día de hoy. Y esta palabra de exhortación y de animación, el único propósito que trae es que nosotros podamos tener un poco más de claridad de qué estamos haciendo con cada uno de nuestras vidas. Y hoy no pensemos en mi esposo, no pensemos en mi hijo, no pensemos en mi amigo, en mi vecino, pensemos en nosotros mismos. Evaluémonos cada uno de nosotros si verdaderamente estamos haciendo lo que demanda Dios de nosotros. No pensemos, ay sí, mire, el vecino no está haciendo. No, lo que estoy haciendo yo delante de Dios. Amén. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Él lo hace por amor del hombre? ¿Porque nos ama mucho? ¿Qué es lo que nos vende el evangelio de hoy en día? Él lo hace por amor a su nombre, porque Él se ama a sí mismo y por ese hecho Él ha traído y ha extendido su mano y su misericordia para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Amén. Vamos por favor a Jeremías 3:12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Dice, vuélvete, oh rebelde Israel. Y yo podría decir para mi vida, vuelvo y les digo, no miremos el que está al lado de nosotros, ni al que está al frente, ni mi hermano, mirémonos a nosotros. El Señor hoy nos dice, vuélvete Sandra, de tus rebeliones. No sigas yendo en pos de otros dioses. No sigas yéndote en pos de tu propio razonamiento y tu propia sabiduría, porque yo no quiero extender mi ira sobre ti. Hace unas predicaciones, unos meses atrás, mirábamos cómo Dios está airado y entendimos por qué Dios estaba airado con cada uno de nosotros. Apaciguemos la ira de Dios nosotros mismos. Nosotros no podemos seguir airándolo día tras día con nuestras transgresiones. Vamos por favor a Jeremías 33:6. Y Él sigue siendo misericordioso, sigue siendo bueno. Cuando el Espíritu me redarguía a buscar qué debía decir hoy a la iglesia, qué palabra debía traer, mi espíritu se contristaba porque muchas veces nosotros andamos como cabritos, brincando de aquí para allá. Y pretendemos ser justos delante de la presencia de Dios. Pero cuando vemos su palabra y la escudriñamos y entendemos qué es lo que Él desea de nosotros, nos damos cuenta que definitivamente nos falta mucho. Isaías 33:6 dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jesús cuando viene al mundo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
esa era la verdad que iba a venir a traer, esa era la medicina que iba a traer el Señor Jesús. Por eso Jeremías empieza a proclamar desde ya que iba a venir el Mesías, que iba a venir, iba a traer sanidad sobre la tierra, que iba a venir a traer paz y verdad. Pero ya sabemos que la paz no es como la que nosotros conocemos, sino la paz que solamente trae el Señor Jesús. Amén. Vamos a ir por favor a Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino rejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Cuando viene el Señor Jesús les dice, arrepiéntase, el reino de los cielos se ha acercado. Este es el reino eterno, este es el reino que debemos acercar cada uno de nosotros. Por favor, tomen asiento. Este es el reino del que hablaba el profeta Daniel. Este reino, pero permanecerá para siempre. Y Daniel 9:4 nos dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Daniel en ese momento estaba tan conmovido, tan dolido, tan absorto, no sé qué palabra utilizar, estaba como tan lleno de dolor por su pueblo, porque si ustedes recuerdan, Daniel era un hombre intachable, recto delante de los ojos de Dios, que jamás quiso contaminarse con nada de lo que viniera de otro Dios, que nunca quiso inclinarse delante de ningún Baal, que nunca quiso desobedecer la palabra de Dios. Pero aún así él clama en este capítulo y le dice, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones. Padre, no tengas en cuenta este pecado, sino por el contrario les dice, hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Si nosotros queremos la misericordia de Dios, debemos guardar sus mandamientos. Cuando nosotros entendemos esto, sabemos que no podemos andar fuera de la ley que trajo el Señor Jesús, que no podemos ir por otro camino que no sea este. Sencillamente este es el camino que debemos seguir, y para muchos es difícil, sí. Para mí misma mucho tiempo fue difícil, pero cuando nosotros disponemos nuestro espíritu, cuando nosotros disponemos nuestra vida y decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, soy esa vasija vacía, Señor, derrama de tu espíritu sobre mí, yo quiero servirte, eres fiel y justo. Y aparte de que nos va a perdonar, nos va a usar, porque Él dijo, si ustedes creen en mi palabra, mayores cosas que yo haríamos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos guardar cuando Él nos dice, guarden mis mandamientos y yo guardaré el pacto y la misericordia con ustedes. Amén. Vamos a ir a Amos 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Cuando nosotros le buscamos, imagínense, y es lo que nosotros tratamos de recalcar muchas veces, les dice, buscadme y viviréis. ¿Acaso se estaban muertos carnalmente? ¿Cierto que no? El espíritu estaba muerto, y Él les dice, búsquenme y yo les voy a dar vida. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él dice esto, está diciendo, búsquenme a mí, al único Dios verdadero, y yo les daré vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a ir a Nehemías 9. (26) Les voy a hacer un breve resumen de lo que dice Nehemías. Nehemías es el copero del rey, es un profeta. Después de la deportación y después de que los dividen, él va y halla gracia delante de los ojos del rey y se convierte en el copero. El copero es aquel que todo lo que va a comer el rey, él lo prueba para evitar que el rey sea asesinado. Era tanta la confianza que tenía el rey con Nehemías que le puso ese trabajo.
Al llegar ahí, Nehemías empieza a darse cuenta cómo el pueblo de Israel está regado y cómo su templo está destruido. Y no podían tener la presencia de Dios, porque para los israelitas el único modo de ver la presencia de Dios era mediante el tabernáculo. Era la única forma que ellos tenían para poder tener una comunicación con Dios. Y solamente el sacerdote podía hacerlo. Cuando él se da cuenta que mucho tiempo los israelitas estuvieron dispersados y perdidos por causa de su inequidad y de su maldad, él empieza a clamar al Señor que hallara gracia delante de los ojos del rey, y que hallando gracia delante de los ojos del rey pudiera ir y construir, edificar nuevamente el templo. ¿Para qué? Para poder volver a congregarse como pueblo, para poder volver a entregar el sacrificio, y que Dios pudiera que ese sacrificio llegara como olor fragante y poder estar delante nuevamente de la presencia de Dios. Cuando llega ese momento, Nehemías empieza a orar y empieza a decir: Señor, perdona sus pecados, perdona sus transgresiones. Pero en el 9:26 vamos a leer, dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes sus abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti desde los cielos, los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero según tus misericordias muchas veces los libraste, les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. 30. Les soportaste muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Amén. Ustedes se dan cuenta de lo que dice Nehemías. Él les está diciendo: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas y protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Dura es esta palabra. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de escuchar la palabra que trae el profeta, lo matamos con nuestras miradas, lo matamos con nuestros pensamientos, lo matamos aún con nuestro vituperio después de que salimos de acá? Porque ya no sufrimos una muerte carnal, pero ustedes dicen que aquel que habla contra su hermano le está matando, ¿cierto? Y en vez de poner atención a la palabra que trae el profeta que viene a pararse aquí, estamos en otro mundo, echando atrás sus mandamientos, dándole la espalda a Dios y diciendo: no te necesito. Y al profeta: ay, otra vez usted con lo mismo, haga discípulos, otra vez haga discípulos, otra vez tenga la vida, otra vez Jesús, otra vez. ¿Por qué no habla de conducta? ¿Por qué no habla de que tiendan la cama? ¿Por qué no hablan de que sean buenos esposos? ¿Por qué no hablan de que cocine bien, que no deje quemar los huevos? Eso hacía el pueblo de Israel. Lo peor era que ellos iban y los asesinaban, porque ellos sí los asesinaban, con tal de no escuchar más la voz de Dios. Y decía en el 27: entonces los entregaste a manos de tus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Viene. Yo misma llegué a los pies del Señor por un favor. Necesitaba el favor de Él. Y yo decía: Señor, ayúdame, te necesito. Mira, Señor, yo quiero, ayúdame, Señor, yo quiero el favor que iba a pedir. Pero apenas me lo entregó, yo hice esto. Y me fui.
y se me olvidó quién me había entregado ese favor. Porque cuando estamos en la necesidad, cuando estamos en medio de una tribulación, de un problema económico, me quebré, o mi enfermedad, o lo que sea que ustedes llamen favor de Dios, en este momento decimos: Señor, aquí estoy, úsame, Padre, yo voy a ir a predicar, yo voy a hacer los grupos, yo voy a hacer las células, yo voy a hacer y yo voy a hacer. Pero apenas recibo el favor de Dios, inmediatamente me doy media vuelta y me olvido de aquel que me dio el favor. Pero Él aún así sigue siendo fiel y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y aún así sigue esperando a que nosotros procedamos al arrepentimiento, que volvamos nuestros ojos a Él para poder decirle: tú eres Dios, tú eres Rey. Pero no por lo que nos pueda dar, no por lo que podamos tener de Él o adquirir de Él, como he escuchado a muchas personas: es que vaya al evangelio y a usted le va a ir bien y va a tener plata y va a tener no sé qué, y si se va en maldición. Ya no va a tener plata, ya se le va a acabar el matrimonio, se le va a morir el hijo, etcétera, etcétera, y todo lo que le pueden decir a uno. No, porque Él es Dios, porque Él es santo, porque Él es sublime. Solamente por eso debemos servirle, por nada más. Entonces aquí sigue Nehemías y le dice ya en el 30: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. ¿Con qué les testificó? Con el espíritu, por medio de su espíritu. ¿Y cuál es el pecado que no perdona a Dios? Y mire lo que ellos hicieron: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste a mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Amén. Llega este tiempo, ya llega Malaquías, ya pasó Nehemías, ya pasó Amos, ya pasó, todos los profetas anteriores, y todos hablan de lo mismo. Si ustedes han leído la palabra en el Antiguo Testamento, que debimos haberlo leído al menos una vez, nos podemos dar cuenta que los profetas solamente hablaban de eso: arrepiéntanse, sigan el mandato, arrepiéntanse, sigan el mandato, tengan la esperanza que ya vendrá el Salvador, arrepiéntanse. Todos y cada uno de ellos habla de esto. Vamos a ir otra vez a Hebreos 11:1, por favor. Aún después de tantas cosas que hicieron, llega a Malaquías, y en Malaquías no habla más. Hay 400 años de silencio de Dios. Y yo me imagino cómo estaría el pueblo desesperado, buscando una palabra, buscando un profeta, alguien que viniera a decirles: Dios dice esto, el Señor tu Dios dice esto. No sé qué profeta dice, creo que es el profeta Joel, que dice: y llegará el tiempo en que la palabra, en que ya no habrá palabra, que ya no habrá quien la predique, que ya no habrá quien traiga el mensaje de Jehová. Y llegó el tiempo. Pero la palabra de Dios es para ayer, para hoy y para siempre. Se va a llegar el tiempo, iglesia, en que nosotros vamos a estar tan necesitados de la palabra y no la vamos a encontrar. No vamos a hallar esa palabra. Entonces, cuando llegan estos 400 años, viene Juan el Bautista, ¿cierto? Viene el Juan el Bautista, que es el último profeta después de Malaquías, y comienza a hablar. Vamos a ir, perdónenme, ya no Hebreos 11:1, sino Mateo 3:2-3, por favor. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué mensaje nuevo traía Juan el Bautista? Ninguno, ¿cierto? Seguía diciendo lo mismo: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Pero traía algo, decía: porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque ya sabía, en su conocimiento, él ya sabía que el Mesías ya había llegado y que no era cuestión de tiempo para que se revelara a todos ellos. Entonces vamos a ir ahora sí a Hebreos 1:2.
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya hicimos el recorrido por los profetas, ¿cierto? En su palabra dice, Hebreos 11:1 dice, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y ya miramos todo lo que le decía a los profetas. Ahora, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él nos habla hoy en día, ya no a través de un profeta como lo hacía antes, sino a través de su Hijo, de su palabra, del logos, del verbo hecho carne. Nos habla a través de su palabra y ya no tenemos excusa, ya no podemos decir, oiga, es que no sabía, es que no, nos está hablando antes por los profetas a ese pueblo rebelde y contradictor, a ese pueblo duro de cervix, pero a través del Hijo Él viene y nos ha hecho injertos, nos ha adherido. No sé si ustedes han venido los miércoles, pero estamos hablando justamente de eso. Estamos hablando de que nosotros también hacemos parte de ese pueblo, porque Él nos injertó en el olivo, ya hacemos parte de Él, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho su pueblo nuevamente, aquel a quien Él viene. Entonces dice aquí, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo. Pero ¿a qué vino Jesús? ¿Qué mensaje traía Jesús? Vamos a Mateo 4:17. Y qué raro, todos dirán, viene a decir lo mismo. ¿Qué dice Mateo 4:17? Una voz bien fuerte que lo lea. Entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, gracias. Qué raro. Volvió y dijo lo mismo que había dicho Juan el Bautista y lo mismo que habían dicho todos los profetas. Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se estaba cumpliendo la profecía de Daniel 2:44 cuando decía, y vendrá y se establecerá un reino eterno, el cual no tendrá fin. Esto estaba diciendo Jesús. Entonces cuando Jesús empieza a predicar, a decirle, arrepentíos. Y yo creo que los fariseos decían, arrepentirnos nosotros, pero si nosotros cumplimos toda la ley, pero si nosotros somos rectos e intachables delante de los ojos de Dios, así como podemos decir nosotros, no, pero si yo soy una buena esposa, si yo soy una buena hija, si yo soy una buena mamá, si yo soy una buena trabajadora, yo no le robo, yo no le, etcétera, 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 y todo lo que nosotros podamos decir. Pero Él nos dice, arrepiéntase, arrepiéntase. ¿De qué? Me preguntaba yo, ¿arrepentirnos de qué? ¿Alguien puede contestarme de qué tenemos que arrepentirnos? Nosotros debemos arrepentirnos de no haber buscado su presencia, de estar alejados de Él, de no tener esa comunicación con Dios, de no poder llamarnos hijos suyos, de haber estado alejado por mucho tiempo de ese Padre Todopoderoso que tenemos. De eso tenemos que arrepentirnos, de habernos ido en pos de otros dioses, de haber estado negando el nombre de Dios, de haber vituperado su nombre, porque cada vez que nosotros no hablamos de Él, cada vez que no proclamamos su nombre, estamos haciéndole a un lado, estamos negando su nombre y estamos negando que Él es Dios. Amén. De eso era lo que venía Juan el Bautista a decir, arrepiéntase, no sigan alejados de la presencia de Dios. Vamos por favor a Isaías 65:1-5. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humos en mi furor, fuego que arde todo el día. Dice
estate en tu lugar, no te acerques a mí. ¿Cuántas veces nosotros cuando nos van a predicar, nosotros decimos, espere ahí? Le estamos diciendo a Dios, espérese ahí, que no lo necesito. Cuando yo lo necesito, vengo y lo busco y aquí ya todo está bien. Eso es lo que estaba diciendo el profeta. Y el Señor nos dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Cuántos de nosotros éramos llamados a salvación? Ninguno, ¿cierto? Pero ahora nosotros hemos sido, gracias a la rebeldía y al ser duros de cérvix, el pueblo de Israel, hoy nosotros podemos ser llamados hijos suyos. Porque Él les estaba diciendo, y los llamaré a ira con un pueblo que no es pueblo. Nosotros no éramos ese pueblo, pero hoy por su inmensa misericordia Él ha extendido su mano y nos ha hecho parte de su pueblo. Pero más que parte de su pueblo, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho sus herederos, nos ha hecho esos reyes y sacerdotes que guardan su palabra y que van y llevan la palabra a otros que están muertos. Amén. Dice Isaías 35, 4, 6. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzáis, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. El Dios mismo vino. El profeta Isaías había profetizado eso, que Dios mismo vendría, que Dios mismo vendría a salvar su pueblo, que Dios mismo vendría y haría sacrificio para que ellos procedieran al arrepentimiento. Pero aún así no lo hicieron. Vamos a Juan 1:1, por favor. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice que en el principio era la palabra, en otras traducciones. ¿Qué es verbo? Es la palabra. Dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Palabra también la podemos definir como logos. Entonces, cuando dice que viene la palabra, en Juan 1:11 dice, en Juan 1 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne. El verbo viene y se hace carne, la palabra se hizo carne. Dice que todo fue hecho por medio de la palabra, pero esa palabra del inicio de la creación viene y se hizo carne, porque el mismo Dios vendría y salvaría a su pueblo. Al llegar Él aquí, Él vino a los suyos, pero ninguno le quiso recibir. Y gracias a eso, a los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no pueblo, ya somos hijos, y como hijos herederos de la promesa. Amén. Entonces Él viene y les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Miren, ya no sigan en pos de otros dioses, ya no sigan con su conducta, ya no sigan con sus rudimentos y sus cosas que se han inventado. Síganme a mí, yo soy el verdadero, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y nosotros preferimos camino de muerte al camino de la vida. Preferimos andar en pos de otros dioses antes que seguirlo a Él. Preferimos las cosas de este mundo. ¿Por qué no viene a la iglesia? Ay no, es que me dolía la garganta. Ay no, es que tenía moquitos, decían alguna vez. Ay no, es que mi hija se enfermó y no puedo venir. Ay no, es que el gatico le dio malestar de estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos cualquier excusa. Todo lo demás es prioridad antes que Dios. Y nosotros debemos tener como única y exclusiva prioridad
Dios, Jesús. Esa debe ser nuestra única prioridad. Y aparte de que sea nuestra única prioridad, la segunda prioridad debe ser ir y predicarlo, ir y darle vida a otros que están muertos. Amén. Dice aquí Mateo 22. Por favor, vamos a Mateo 22, 36, 39. Todo el tiempo los profetas decían, sigan sus mandamientos, sigan sus mandamientos, sigan sus mandamientos, obedezcan, 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 ¿cierto? Pero ahora Mateo 22, 36 nos dice otra cosa. Cuando hablamos de los mandamientos, hablamos de todo lo que Moisés vino a traer al pueblo de Israel. Todo eso lo encontramos en Éxodo, en Levíticos, en Deuteronomios, y en todo esto ahí encontramos qué leyes eran las que ellos tenían que cumplir. Pero Dios, con su gran misericordia y con su inmenso amor, nos dice esto. Él estaba predicando y se le acercan unos israelitas y le dicen, vamos a leer, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hace algunas predicaciones atrás hablábamos de cómo amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el Señor volvía a llevarme a ese lado y me decía, aún no me aman con todo su corazón, aún no me aman con toda su mente, aún no me aman con todas sus fuerzas, porque tienen cualquier otra prioridad antes que yo. Cuando yo amo a alguien con todo mi corazón es para esa persona, toda mi mente es para esa persona, y todas mis fuerzas, todo mi trabajo, todo lo que yo pueda hacer por esa persona son para Él. Pero cuando nos referimos a Dios, mi pensamiento está en el trabajo, mi pensamiento está en mi casa, mi pensamiento está en mi necesidad, mi corazón está en que yo quiero el carro, en que yo quiero la camioneta, en que yo quiero etcétera, 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 ¿cierto? Entonces cuando nosotros empezamos a entender y que les dice, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Si yo amo a Dios, estoy en su palabra, guardo su palabra y obedezco su mandato. Esa es la verdad. Él estaba resumiendo ahí toda la ley y los profetas. En alguna versión dice, esta es la ley y los profetas. Este es el cumplimiento de todo lo que les he mandado. Ámenme a mí como al único Dios, como al verdadero, como al santo. Ámenme a mí con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo quiero darle vida. Quiero darle eso que yo tengo. Y eso que yo tengo es vida en el Espíritu. Y por eso yo voy y no me importa si son las 7 de la noche, si me varé, si al otro día tengo que madrugar, si la niña tiene moquitos o no tiene moquitos. Si me costó mucho entenderlo. Me costó muchísimo. Me costó varias hospitalizaciones de Juana. Pero cuando lo entendí, Él es fiel y justo, y Él me dijo que mientras que yo buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás sería añadido, y lo he entendido. Y gracias a Él, hoy puedo decir que yo puedo ir y predicar mientras que Juana está guardada por sus manos, mientras que todo lo que yo necesito, Él lo suple, mientras que aún así yo vea la necesidad, Él me dice, usted está haciendo mi trabajo. Yo le voy a recompensar, pero yo no lo hago por eso, y tengo que ser muy sincera con ustedes, también me costó. Lo hago porque Él es Dios, porque Él es Rey y porque Él es todopoderoso. Por eso nada más. Con todo y ello, dice Pablo, ¿qué me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, enfermedad, aún la muerte. Si yo entiendo que yo le sirvo porque Él es Dios, no me va a importar todo lo que se caiga alrededor mío. No me va a importar. Amén. Vamos a ir por favor a Juan 14, 15. ¿Cuántos aman a Dios? Hoy se estuvo como el maíz pira. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora les voy a preguntar, ¿cuántos desean amar verdaderamente a Dios? Vamos a leer Juan
14:15 dice: amén. Y Juan 4:21, ¿qué dice? 14:21, perdón. Ok. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos cumplimos el más grande mandamiento? ¿Cuántos podemos cumplir ese más grande mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Y Él le dice: el que me ama tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Si yo le amo, guardo sus mandamientos, los pongo por obra. Y uno de sus mayores mandamientos, después de amarlo a Él con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma, es: id y predicad el evangelio a todas las naciones. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos amando verdaderamente a Dios? Y dice Juan 14:23, 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y así sucesivamente nosotros podemos ver cómo Él nos dice: si ustedes me aman, obedezcan. Si ustedes verdaderamente quieren tener mi presencia en la vida de ustedes, obedezcan mis mandamientos. Si ustedes quieren ver la manifestación de Dios en cada uno de ustedes, obedezcan el mayor mandato. Ámenlo con todo su corazón. Pero cuando yo digo que le amo, guardo y pongo por obra su palabra. Si yo no hago eso, no puedo decir que le amo. Y muchísimo menos con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Iglesia, vuelvo y digo, dura es esta palabra. Pero yo me pongo en los zapatos de Elías, de Miqueas, de todos ellos, de Isaías. Y yo digo, si ellos hubieran agradado al pueblo, nosotros hoy no estaríamos sentados aquí. Si ellos hubieran callado su voz y hubieran preferido la ira de Dios que la ira de los hombres, nosotros hoy no tendríamos derecho de ser llamados hijos suyos. Y gracias al sacrificio que ellos hicieron en su momento, nosotros hoy podemos ver y redarguir nuestro espíritu para pensar qué estamos haciendo mal, y para poder volver al redil, poder volver a ese camino recto. Dice: enderezad las sendas, porque el reino de Dios se ha acercado. Y en estos últimos días ha venido la palabra de Dios y ha dicho, y está hablando por medio de Apocalipsis y por medio de sus iglesias. Y Él dice: habla el verdadero, habla el alfa, el omega, el principio y el fin, el que tiene ojos de fuego, el que viene con la espada para juzgar, el que tiene la llave de David, el que abre la puerta y el que cierra puertas. Habla el grande, el misericordioso, el Dios todopoderoso. Está hablando a una iglesia. Y cuando habla a la iglesia de Pérgamo, cuando habla a la iglesia de Tiatira, la iglesia de Éfeso, está hablando a mí, está hablando a mi familia, está hablando a la iglesia. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que en su inmensa misericordia nos está diciendo: el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Miren las señales. Hipócritas, ¿cómo saben que va a llover? ¿Cómo saben los tiempos? Si ustedes, ¿cómo pueden conocer los tiempos y no van a reconocer el final de los tiempos? ¿Cómo pueden reconocer que el tiempo y la tierra está lista para la cosecha? Pero ¿cómo no van a reconocer que el reino de los cielos se ha acercado y que viene el Señor con la segunda venida y se va a llevar a su iglesia y los encontrará? ¿Hallará fe en la tierra verdaderamente? Yo pregunto, iglesia, ¿hallará fe en la tierra? ¿Alguien podrá quedarse de pie delante de Él? ¿Alguien podrá mirarle siquiera su rostro y podrá decir: Señor, heme aquí? O que Él pueda decir: buen siervo y fiel. Y le dice a las iglesias:
Yo conozco tus obras, porque eres el que conoce los corazones, los pensamientos, escudriña lo más profundo de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos mentirle a Dios. Podemos mentirle al hombre, podemos mentirnos aún a nosotros mismos, pero no podemos mentirle al que es, al que era y al que ha de venir. Nosotros no podemos ir delante de Dios diciendo: Señor, justifícame por lo que hice. A mí el único que me justifica es la palabra, y Él va a venir y me va a juzgar de acuerdo a lo que me dejó aquí. Y hoy el Señor nos dice: obedezcan, obedezcan, aun si están en la sinagoga de Satanás, aun si van a perder la vida por seguirme a mí, aun si están en el trono de Satanás, o aun si están en las profundidades de Satanás. Escuchen mi voz, oigan mi voz y obedezcan mi palabra. Obedézcanme. Ya no sigan impávidos, duros de cervix. No sean ese pueblo rebelde y contradictor, sino oigan atentamente la voz de Dios. Obedezcan atentamente la voz de Dios. Que no me importe si yo tengo que trabajar, si yo tengo que hacer. Lo primero debe ser estar delante de Dios, postrada delante de Él, y poderle decir: Señor, úsame, heme aquí, envíame a mí, Señor. Por favor, Padre, dame esa tierra, Señor, en donde yo pueda sembrar la semilla y que pueda dar vida y vida en abundancia, Padre. Ayúdame, Señor, no me dejes. Él le dice a las iglesias: si tú vencieres, si tú perseverares, si tú hicieres, les está diciendo las iglesias, yo les daré de comer del árbol de la vida. Yo les daré una piedrecita blanca y en ella está escrito un nombre nuevo. Yo les daré vestiduras blancas para que se presenten delante de mí. Y yo les daré el galardón. Les podré dar el poder, la autoridad para que ustedes vayan y prediquen, le dice a la iglesia de Tiatira. Les daré el poder de las naciones. Les daré la autoridad delante de las naciones. Pero no la autoridad y el poder que nosotros deseamos. El poder y la autoridad de su palabra, de su nombre, para ir y ganar esas naciones. Eso es lo que Él está diciendo. Iglesia, ponte en pie. Vamos a ir a Apocalipsis 21. 22, perdón. 22:12. Dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Él dice: yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Vamos a ir por favor a Primera de Pedro. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 2:9. Perdón, 2:9. 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no miente, ni está retardando su promesa. Él es fiel y justo, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y lo único que está esperando es que todos procedamos al arrepentimiento, que no se pierda ni uno solo. Pero depende de esta iglesia, de su cuerpo,
de su templo, que nosotros podamos hacer que ninguno de ellos perezca, porque ¿de qué nos sirve tener toda la vida nosotros si no la guardamos? Si nosotros no vamos y predicamos a otros para que procedan al arrepentimiento. Dice la palabra: oye Israel, tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Iglesia, no seamos ese pueblo duro de cerviz. No seamos aquellos que nos fuimos en pos de otros dioses y que no nos importó si vino el profeta y nos profetizó, si vino y nos dijo arrepentíos, o si vino el mismo Hijo de Dios y nos dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Me preguntaban varias veces cuál era el nombre de la predicación, y yo me preguntaba y decía: Señor, ¿qué debo predicar? Y Él me decía: pueblo rebelde y contradictor. Y el nombre de la predicación es una pregunta para que cada uno de ustedes se las lleve en su mente. ¿Somos pueblo rebelde o hijos ministros de un nuevo pacto? Cuando nosotros nos llamamos ministros de un nuevo pacto, es porque vamos y damos la vida así como Dios la dio, porque eres el mediador de ese nuevo pacto, porque ya no necesitamos de cabros, ni de chivos, ni de ovejas para poder ir delante de Dios una vez al año, sino que por medio de su carne, por medio de su sangre, nosotros podemos ir a ese lugar santo, a ese lugar santísimo, y poder ir y mostrarle a Dios ese corazón contrito y humillado delante de Él, diciéndole: Señor, perdona mis inequidades. Ora, iglesia, por tu espíritu. Señor, perdona nuestras iniquidades, Padre Santo. Perdónanos, Señor, si nos hemos apartado de tus mandamientos. Perdónanos, Señor, si en algún momento, Señor, traemos manos inmundas, Señor, y ofrendas, Señor, para ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor, a no alejarnos de ti jamás, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mediadores, a ser embajadores de ese nuevo pacto, Señor. Ese pacto que hiciste por medio de tu sangre, Señor, por el cual nos redimiste, por el cual nos dijiste: mi hijo eres tú. Señor, gracias por eso, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias por el sacrificio que has hecho en la cruz, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder ser irreprensibles para ti, alma, cuerpo y espíritu, Señor. Y que mis pensamientos, Señor, sean irreprensibles para ti, Señor. Ayúdame, Señor, a orar, Señor, conforme a tu mandato, Padre Santo. No permitas, Señor, que yo me aleje de tu mandamiento, Señor, sino que por el contrario, Señor, así como tú lo hiciste en la cruz, yo pueda dar la vida, Padre Celestial. Señor, heme aquí, Padre Santo. Yo lo haré. Aquí estoy, Dios Padre Todopoderoso. Si tú hoy, iglesia, tienes el corazón contrito y humillado delante de ti, no te avergüences mostrarte delante del Padre. Que no te avergüences que nadie te mire si tú lloras, si tú te quebrantas, si tú has entendido la palabra que el Espíritu ha traído hoy. Que el Señor pueda entrar en tu vida, que la presencia de Dios pueda estar en cada uno de nosotros, que nosotros podamos proceder al arrepentimiento y hacer que muchos procedan a ese arrepentimiento. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Entrego mi ser y mi corazón. No voy a sentir